Bienvenidos a Radio para Abogados, un espacio dedicado al estudio de la ciencia del derecho y al análisis jurídico de los fenómenos sociales contemporáneos. Hoy vamos a seguir con la segunda parte del episodio dedicado a Hans Kelsen y su teoría pura del derecho. En el episodio anterior hablamos sobre la vida de Kelsen y la obsesión de este jurista por lograr la autonomía científica del derecho y liberar al derecho de los métodos de otras ciencias. También hablamos del principio de imputación y cómo éste se diferencia de la causalidad. Dialogamos del derecho estático y del derecho dinámico. De la existencia de las normas hablamos de la validez y mencionamos la jerarquización del derecho, así como de la dependencia de la validez a partir de normas superiores, y hablamos también de la norma fundamental como norma no positiva, pero validadora de todo el ordenamiento jurídico positivo. Teniendo en cuenta entonces lo visto en el episodio anterior, hoy vamos a continuar con este reto que nos hemos propuesto de explicar las principales ideas expuestas por Kelsen en su teoría. Así que iniciemos. Una de las grandes preguntas que se han hecho los científicos del derecho es precisamente ¿qué es el derecho? Y es que aunque parezca una pregunta simple y vana, es todo lo contrario, es una pregunta fundamental para el entendimiento del derecho. Y por supuesto Kelsen también se hizo este cuestionamiento. En los primeros párrafos de su obra, Kelsen aclara que además de emancipar al derecho de toda ideología, la teoría pura del derecho quiere limitarse a conocer única y exclusivamente su propio objeto. Y en tal razón lo que busca es contestar a la pregunta ¿qué es y cómo es el derecho? No busca responder qué debería ser ni cómo debería ser el derecho, sino simplemente qué es y cómo es. Teniendo en mente su pregunta, Kelsen empieza a estructurar su respuesta y a definir el derecho. En primer lugar, menciona que el derecho como ciencia no puede ser otro sino derecho positivo, es decir, derecho colocado por el Homo sapiens sapiens y salido de su mente. Y entonces la ciencia del derecho está para conocer al derecho positivo en su esencia, es decir, comprenderlo mediante el análisis de su estructura. Recordemos que analizar es un proceso de dividir un tema complejo en partes más pequeñas para obtener una mejor comprensión de él. Imagínate que un extraterrestre hace un viaje espía a la Tierra y luego regresa a su planeta y le trata de explicar a sus coplanetarios qué es una bicicleta. Tremendo problema. Seguro iniciará tratando de describir la forma que tiene dos ruedas, para qué se utiliza, qué tamaño tiene, etcétera. Pero si le pidieran que le describiera de tal forma que ellos mismos pudieran construir una igual, seguro le tocaría a nuestro extraterrestre hacer un trabajo más importante, porque le tocaría entender en verdad cómo funciona la mecánica de la bicicleta. Y para esto le tocaría hacer una descripción completamente detallada. Y seguro le tocaría descomponer la bicicleta en sus piezas fundamentales para poder entender de qué están hechas y cuál es su función dentro de toda la bicicleta. Le tocaría analizarla. Esto es precisamente lo que hace Kelsen con el derecho. Lo analiza, lo descompone en tantos conceptos es posible para poder comprenderlo y describirlo. Así que comienza a desmembrar al derecho en tantas partes puede y se da cuenta que la parte fundamental e indispensable del derecho positivo es la norma, entendiendo a la norma como a una prescripción dirigida a la ordenación del comportamiento de los seres humanos. Pero en este momento Kelsen advierte que no es cualquier tipo de norma la que constituye la esencia del derecho, porque el objeto de la moral también lo constituyen las normas, en la medida en que una de las definiciones de moral es precisamente ser un conjunto de normas, creencias, valores y costumbres que dirigen y guían la conducta de grupos de personas en la sociedad. Pero entonces Kelsen aclara que el objeto del derecho no son las normas morales, sino las normas jurídicas, que son otra cosa, ya que las normas morales actúan solo en el fuero interno de la persona, es decir, en el actuar moral la persona siente internamente en su conciencia cómo debe actuar, pero no hay ningún tipo de presión externa per se. Mientras que en el derecho, la norma jurídica es una prescripción dirigida a la ordenación del comportamiento humano, prescrita por una autoridad, pero cuyo incumplimiento lleva a una sanción. Y es aquí donde aparece otro elemento fundamental en el entendimiento del derecho según Kelsen, la sanción. Para Kelsen, la sanción es un elemento completamente necesario para el derecho positivo, pues es esta la que marca la diferencia entre la norma moral y la norma jurídica, porque la violación de una norma jurídica siempre conlleva a una sanción. En este punto el derecho se parece mucho a la religión, en la medida en que muchas religiones establecen que si el hombre no actúa como Dios ha mandado que actúe, será castigado, yendo al infierno, teniendo una mala reencarnación, yendo al gran foso del Tártar o lo que sea. En el caso del derecho positivo, la sanción no viene de ningún Dios, sino de los otros seres humanos
que se han organizado para castigar a quienes se desvían de la norma. Es en este punto donde Kelsen considera el derecho como técnica social, ya que en cuanto a su finalidad, el derecho busca inducir a los hombres a actuar de determinada manera, mediante la amenaza de sancionarlos si no lo hacen. En conclusión, de acuerdo a la teoría pura, el derecho se distingue de otros órdenes normativos por el hecho de que vincula a conductas determinadas las consecuencias de un acto de coacción. Y es en este momento de su teoría en el cual Kelsen recita la frase: quien dice acto de coacción dice empleo de la fuerza. Es decir, que siendo el derecho un orden normativo coactivo, es un orden normativo que emplea la fuerza. En otras palabras, la función esencial del derecho es reglamentar el empleo de la fuerza en las relaciones humanas. Entonces, lo que hace el derecho es organizar el empleo de la fuerza, decir qué personas deben emplearlas y en qué calidades, de qué manera y contra quién. En suma, Kelsen considera que toda norma jurídica conlleva siempre una sanción cuando se actúa de manera contraria a ella. Y si existe una norma que no establece una sanción en caso de su desobediencia, esta no es una norma jurídica. Entonces, para que una norma pertenezca a la esfera del derecho, es necesario que defina dos elementos: la conducta que constituye la condición de una sanción y la sanción propiamente dicha. Un ejemplo de las normas jurídicas como las describe Kelsen son las normas establecidas en los códigos penales de los diferentes países. En el Código Penal colombiano, por ejemplo, se establece el delito del homicidio y dice: el que matare a otro incurrirá en prisión de 208 a 450 meses. Observen que en esta norma que acabo de recitar se describe la conducta que constituye la condición de la sanción, que es matar a otro, y además la sanción como tal, que es ir a prisión. Hasta este momento hemos visto uno de los elementos conceptuales más importantes de la teoría del derecho de Kelsen, la sanción. Ahora veamos otro elemento conceptual, la obligación jurídica. La palabra obligación proviene del latín obligatio, que significa atar. Y cuando Kelsen habla de obligación, está hablando de un deber que tiene una persona de actuar de determinada manera. Es decir, que las personas que hacen parte de un determinado ordenamiento jurídico se les exige que actúen de determinada forma so pena de contrariar una norma jurídica y entonces ser sancionados. Esta conducta que debe realizar el ciudadano para evitar la sanción jurídica, Kelsen la llama la obligación jurídica. Además, Kelsen aclara que pueden existir dos tipos de obligaciones: las obligaciones naturales y las obligaciones jurídicas. Las obligaciones jurídicas, como ya lo dijimos, implican actuar con el fin de evitar una sanción, mientras que las obligaciones naturales son aquellas las cuales su inobservancia no implican de manera alguna una sanción por parte del ordenamiento. Es decir, que si la norma es: el que matare a otro incurrirá en prisión, significa entonces que no matar a otro es una obligación jurídica derivada de esta norma. Pero si la norma es: los peruanos deben izar la bandera nacional todos los 28 de julio, pero no hay norma que establezca una sanción para quien no ice la bandera, entonces la obligación de izar la bandera no es una obligación jurídica, sino una obligación natural, en la medida que quien incumpla la norma no será objeto de sanción. Vamos ahora con otro concepto de la teoría kelseniana, el hecho ilícito. Kelsen llama hecho ilícito a la conducta contraria a la prescrita por una norma jurídica, o lo que es lo mismo, a la conducta prohibida por dicha norma. Entonces, en la norma, el que matare a otro incurrirá en prisión, el hecho ilícito es matar a otro. Entonces se observa una relación estrecha entre la noción de hecho ilícito y la de obligación jurídica, porque podemos decir que el hecho ilícito es lo opuesto a una conducta obligatoria, ya que hay una obligación jurídica de abstenerse de todo acto ilícito. Entonces, hasta ahora tenemos que si matar a otro es un hecho ilícito, entonces abstenerse de matar a otro es una obligación jurídica. Espero hasta ahora haber logrado explicar estos conceptos fundamentales de la teoría kelseniana, ya que como hemos visto no son tan difíciles de entender como parecen, sino que tenemos que tratar de pensar como lo hace Kelsen, y eso es mirando al derecho como un objeto de estudio que está compuesto por muchas partes y que cada parte requiere su estudio para entender su función dentro de todo el concepto general de derecho. Así que sigamos. Ahora veamos el concepto de responsabilidad. Así como vimos que existe una relación entre la noción de obligación y la noción de hecho ilícito, también vamos a ver que existe una relación entre la noción de responsabilidad y la noción de sanción. Y ahora vamos a ver por qué. Para Kelsen, la noción de responsabilidad implica un sujeto, una persona, la cual en caso que se cometa un hecho ilícito, se dirigirá contra él una sanción. Por tanto, un individuo es responsable de una conducta propia de un tercero
cuando en caso de que se dé una conducta jurídica contraria al derecho, se dirigirá entonces contra él una sanción jurídica. Detengámonos en este punto porque sobre la responsabilidad de la teoría de Kelsen se generan confusiones en muchos casos. Hemos dicho que existe una relación entre la sanción y la responsabilidad, y esto es porque Kelsen entiende que un sujeto es responsable de una conducta cuando en caso de que se cometa un hecho ilícito es contra él contra quien se dirige la sanción. Pero miremos bien esta parte porque en principio uno podría pensar que entonces quien comete la conducta constitutiva del hecho ilícito es responsable y por tanto es contra quien se dirigirá la sanción. Pero esto no es así, porque Kelsen explica que no hay una relación directa necesaria entre la conducta del hecho ilícito y el responsable de la conducta, porque existen muchos casos en los cuales quien es responsable de una conducta contraria a derecho no es el mismo quien cometió la conducta. Así que debemos entender que el responsable de una conducta no es quien la comete, sino contra quien se dirigirá la sanción por el hecho ilícito. Revisemos este ejemplo. Una norma de derecho dice que quien daña algo de manera injustificada debe responder. Pero a su vez, el Código Civil colombiano establece que los padres serán siempre responsables del daño causado por las culpas o los delitos cometidos por sus hijos menores. Entonces, si Juanito, el hijo menor de Juan, raya la carrocería de un vehículo de su vecino, la pregunta es ¿quién es el responsable? ¿Juanito hijo o Juan el padre? Kelsen claramente respondería que es Juan el padre, porque el responsable no es quien comete la conducta constitutiva del hecho ilícito, sino contra quien se dirige la sanción. Entonces, tenemos que tener claro este concepto. La responsabilidad está relacionada con la sanción, no con el hecho ilícito, aunque debe reconocerse que en muchos casos existe identidad entre quien comete el acto y quien es responsable, pero esto es otra cosa. Hasta ahora hemos estado revisando algunos de los conceptos jurídicos más relevantes de la obra de Hans Kelsen y hemos visto su relación. Ahora veamos un poco sobre la concepción del orden jurídico. Kelsen plantea que un orden jurídico es un sistema de normas y una pluralidad de normas que constituyen una unidad, un sistema o un orden cuando su validez reposa en el último análisis sobre una norma única. Esta norma fundamental es fuente común de validez de todas las normas pertenecientes a un mismo orden y constituye su unidad. Entonces, una norma pertenece a un orden determinado únicamente cuando existe la posibilidad de hacer depender su validez de la norma fundamental que se encuentra en la base de este orden. En el episodio pasado miramos que la norma fundamental a la que hace relación Kelsen es la que se encuentra en la base de la pirámide y sostiene todas las demás normas del ordenamiento, pero que ésta, al no ser puesta por el hombre, solamente puede suponerse su validez. Pero a partir que se suponga la validez de la norma fundamental de un ordenamiento jurídico, todas las demás normas que se deriven de ella serán válidas en la medida en que se fundamenten sobre su validez. Debemos destacar que Kelsen entiende un ordenamiento jurídico como un orden jerárquico donde hay normas de mayor y menor jerarquía y donde la validez de cada norma perteneciente al sistema es válida solo en la medida que se derive de una norma superior y todas las normas del sistema entonces derivan su validez de la norma fundamental. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este segundo episodio de la teoría del derecho de Kelsen. Esperamos que este audio permita a muchos lograr tener un poco más de claridad sobre algunos elementos conceptuales de la obra de este gran jurista. Muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento y te envío un fuerte abrazo en el lugar que te encuentres. Nos encontramos en un próximo episodio de Radio para Abogados.